¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? ¿Está claro lo que se ha visto? Porque esto va a ser importante para todo lo que vamos siguiendo en las otras unidades. O sea, tener el concepto de salud, el concepto de lo que es este proceso salud-enfermedad y la historia natural de la enfermedad Bueno, es importante. Sí. ¿Quién quería preguntar algo? Perdón. por ahí se debe haber quedado algún micrófono abierto nada más. Bueno, si no hay preguntas con respecto a esto, chicos, ¿no? Con lo que es sobre todo, ¿se acuerdan el cuadrito, esta historia natural de la enfermedad, que es lo que vimos? Bien, que esté bien claro y seguiríamos con lo que tenemos de epidemiología. Esto, yo les voy a dar una introducción, les voy a hablar un poco, hay algunas cosas que no están en la unidad, pero es para que ustedes entiendan un poco cómo se maneja la epidemiología. Después igual, yo les puse un anexo de las fórmulas que se usan para hacer los cálculos, de las tasas de mortalidad, natalidad, etcétera, que son las que a nosotros nos interesan. Bien, vamos a tratar de ver qué es lo que es un indicador. Ahora les comparto pantalla. Bien, entonces, ¿qué es epidemiología? ¿Qué es lo que significa para nosotros? ¿Qué valor va a tener? ¿No? Esto también es muy importante, porque quien trabaja en salud, ¿no? Ustedes son farmacias, así que tienen que manejar estas cosas, sobre todo para saber cuántos medicamentos tengo que tener, qué tipo de medicamentos. Esterilización somos, profe. Ay, perdón, esterilización, siempre me equivoco. Igual lo que ustedes tienen que manejar como material y todo eso, no sé, por ejemplo, cuáles son las enfermedades que más se van a repetir, ¿no? Y con respecto a eso también, qué material yo tengo que tener preparado, supongamos para quirófano, para los servicios, etcétera. Bien, las encuestas nos van a servir y las tasas de mortalidad, de natalidad, etcétera también. Bien. Entonces, epidemiología es un término que viene del griego, perdón, viene del griego, ¿ya? Y está compuesto, nosotros como somos una lengua latina, casi todo viene del griego y del latín, ¿no? Entonces, epi, que significa sobre, demos, que es pueblo, y logos es el estudio o tratado. Entonces es el estudio sobre los pueblos, cómo está formada una población, cuál es su origen, qué es lo cómo se mueve, cuáles son sus enfermedades y cómo es su proceso salud-enfermedad. Son características también estas cosas de las culturas y pueblos dependiendo de dónde se encuentren, ¿bien? Y cómo es en sí su vida. Bien, en sí la definición que podríamos decir de epidemiología, que es esta ciencia que estudia ¿ya? La distribución y las determinantes. Y aquí en rojo les puse que es científica, sistemática y estadística. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es algo no que nos inventamos así, sino que es una ciencia, bien, tiene un trasfondo científico, usa el método científico, es sistemática, o sea, tiene su proceso y usa la estadística para darnos información matemática de cuáles son las frecuencias, ¿ya? ¿Ya? Cómo se repite esta distribución y patrón, y cuáles son las causas que producen la enfermedad, ¿bien? Y cómo son, ¿no? Cómo se van repitiendo estos fenómenos. Recuerden, ¿no? Que nosotros dentro de la historia natural de la enfermedad tenemos que tener en cuenta también las determinantes. ¿Se recuerdan las determinantes? Que son muy importantes. Tenemos que tenerlas siempre presentes. Unas determinantes son biológicas, que son nuestras, otras van a ser del ambiente. A ver, algunas más. Si no hablo yo nomás. Sociales y culturales, Sociales y culturales, bien. biológicos y químicos. Biológicos y químicos. Dentro de las ambientales, chicos, vamos a tener lo físico,
que es químico, Ah, biológico, ¿no? ujú. Ah, sí, sí. Sociales y culturales, que es muy importante también. ¿Por qué? Porque las vamos a... la cultura, la cultura que tenga un pueblo, la pobreza que tenga un pueblo, ¿no? Esto también, la educación que tenga un pueblo, va a influir en cómo es su proceso de salud de enfermedad. En el sentido, mientras más conocimiento tengo, capaz que yo puedo desde mi realidad cuidarme o hacer muchas cosas, pero si no tengo tampoco los recursos, esto tampoco me va a ayudar, ¿bien? Y después, ¿se acuerdan que había una de las determinantes que era muy importante y que depende de nosotros? ¿Cómo se llamaba esa? ¿No? ¿El estilo de vida? El estilo de vida. Chicos, el estilo de vida es algo muy importante porque es lo que tiene mayor porcentaje dentro de esta distribución que hacemos, y este estilo de vida, bueno, va a depender de nosotros. Cómo me manejo, cómo vivo, qué como, tengo vida saludable o no tengo vida saludable, el tipo de trabajo que hago, etc. Bien, entonces, esta definición que nos presenta aquí un poco engloba todas estas cosas y nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Por eso les decía cómo es importante que veamos todos estos factores y estas determinantes las tengamos siempre presentes. Bien, nosotros dentro de lo que es el estudio o la observación vamos a ver cómo el tiempo, cuándo ocurre, el lugar, ¿no? En qué lugar se desarrolla, bien, la enfermedad o lo que esté dañando, y la persona, qué tipo de persona. Vamos a mirar un poco las edades, bien, las determinantes también, cómo, cuáles son las que influyen, bien. Esto también es importante, ¿por qué se enferma la gente? Aquí les hago, esto es un poquito de historia, yo se los voy a dejar en la plataforma para que veamos que esto viene desde ahora, no viene desde ahora nomás, sino es muy antiguo, todos los pueblos se han preocupado de esto. Y ya Hipócrates, en 400 antes de Cristo, decía que en el aire, en el agua, en los lugares, se podía encontrar la enfermedad, ¿no? Y él también introdujo estos términos de epidémico y endémico. ¿Bien? Ya Galeno también, ¿no? Después de Cristo, y así, a medida que fueron evolucionando, por ejemplo, habíamos visto en este concepto de salud de enfermedad, también esta historia de la epidemiología. Primero era una etapa donde no había mucha higiene, después ya se va descubriendo mayormente, se descubre el microscopio y se da otro enfoque a la enfermedad. Después tenemos Pasteur, que aquí empezaron también los alimentos pasteurizados. Él demostró que la inmunización también es muy importante, y acá, por ejemplo, él descubrió la vacuna contra la rabia. Bien, estos señores, que también en la evolución histórica de la epidemiología empezaron a usar la estadística, a contar cuántas personas se enfermaban, cuántas nacían, cuántas morían, etcétera, qué tipo, qué género moría más, bien, el masculino, el femenino, etcétera, la edad. Acá también, en esta evolución histórica de la epidemiología, este señor Snow en Londres, que este es el padre de la estadística, que a nosotros también nos va a interesar, porque como estadística vamos a tener, nos va a interesar saber cuánto es lo que vamos a necesitar para cada cosa. Por ejemplo, cuántas personas se enferman de tal cosa, cuáles son, por ejemplo, los materiales que yo voy a tener que tener presente para la esterilización, por ejemplo, en un quirófano, porque qué tipo de cirugías son las que más se repiten. Bien, y este señor Snow, en el 1800 en Londres, descubrió la causa por la cual la gente moría. En este tiempo, chicos, hubo una gran epidemia de cólera. ¿Y qué pasó? Este señor, observando solamente, se dio cuenta que la gente que bebía de un determinado pozo de la ciudad tomaba el agua y se enfermaba y moría. Recuerden que antes no había el agua potable, así que nosotros
O sea, las personas iban a buscar agua al pozo, ¿ya? Y haciendo solo esta observación se dio cuenta de dónde estaba el problema. Entonces aquí nos va dando indicios de cómo la observación también es muy importante y es una parte de la epidemiología. Bien. Cada definición va a estar un poco influenciada por la época, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros también vivimos dentro de un contexto histórico y van a ir dando algunas definiciones diversamente. Mientras más conocimiento, van a ir cambiando un poco las definiciones. Aquí tenemos una del 2008, ¿ya? De la epidemiología. Y como ven, siempre está este proceso salud-enfermedad dentro de la sociedad y cómo analiza la distribución poblacional y cuáles son sus determinantes, cuáles son las enfermedades que se repiten y cómo las voy a erradicar. Esto es como más información. ¿Para qué nos va a servir la epidemiología? Bueno, nos sirve para analizar las situaciones, para una vigilancia epidemiológica, bien, para tener esta evaluación de las tecnologías, bien, y poder investigar. Estos son todos los campos que va a cubrir la epidemiología. Tenemos los grupos en que más va a influir son los individuos o las colectividades que necesitan estar informados con respecto a su salud, ¿no? También tener el conocimiento y la difusión sobre las determinantes. ¿Se recuerdan, chicos, que cómo fue importante saber en la pandemia qué era lo que nos transmitía, cómo se transmitía, etcétera? ¿Se recuerdan que al inicio de la pandemia, qué pasaba? Nosotros teníamos temor de todo, no sé ustedes, pero en mi zona, no sé, nadie iba a la casa de nadie, ¿no? Y si nos traían algo, lo desinfectábamos con alcohol, los bañábamos con lavandina, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos los conocimientos. Bueno, a medida que hemos ido conociendo, nos hemos ido dando cuenta que ciertas medidas de protección nos ayudan a evitar esto. ¿Bien? Entonces, el conocimiento nos ayuda a saber manejar las situaciones y a veces a no temer. ¿Bien? Bueno, otra de las cosas que hace la epidemiología, ¿no? También me sirve para evaluar las políticas y las estrategias que voy a usar para enfrentar la enfermedad o para modificar algunas cosas dentro de las políticas de salud. Voy a usar, ¿no? La epidemiología para identificar la historia natural de la enfermedad, cómo se distribuye, esto que les he ido diciendo, ¿no? Identificar dónde se origina, bien, cuál es la magnitud que tiene, quiénes son vulnerables, cuál es la eficacia de lo que estoy aplicando. Bien, esto también es muy importante. ¿Y cómo voy a diseñar las pautas para enfrentar esta situación? Bien, entonces, yo me tengo que preguntar, ¿cuál es la frecuencia de la enfermedad? Bien, y aquí hago una descripción de la población. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? O sea, ¿qué lo causa? ¿Qué pasará conmigo? ¿No? Entonces, cada realidad va a ser distinto porque va a ser de acuerdo a cómo es en su organismo esta determinación de la historia natural de la enfermedad en su lugar, en su lugar de origen, pero también en su cuerpo. ¿Bien? Cada uno tiene una resistencia a la enfermedad diversa de otros. ¿Y cuál es la efectividad de los tratamientos? O sea, si van a ser eficientes o no van a ser eficientes los servicios sanitarios. Entonces, la epidemiología a nosotros nos va a servir para tener una información de salud, para complementar todas las ciencias clínicas. O sea, piensen en un pasado, por ejemplo, una madre que estaba embarazada, eran pocos los controles que se hacía y todos los complementos que podía tomar. En cambio, ahora tenemos mucha más tecnología y podemos asegurar mucho más que este embarazo llegue a buen término y que nazca un niño sano, ¿no? Y evaluar estas terapias y estas prevenciones si son efectivas o no son efectivas. ¿Bien? Bueno, aquí dice pausa, pero seguimos.
La investigación, también en epidemiología se hace una investigación y esto nosotros siempre nos vamos a preguntar para qué vamos a estudiar, qué datos vamos a recolectar, dónde y cómo recolectarlos. Un poco para que tengan idea sobre los estudios que se hacen en epidemiología, que pueden ser de observación, como les decía este señor Snow, que observando se dio cuenta de dónde estaba la problemática, y otra cosa es experimental, ¿bien? O de análisis. Aquí vamos a, se los nombro, tenemos esta epidemiología descriptiva, esta analítica observacional y esta experimental. Descriptiva, ¿qué les llama la atención de esto? ¿Qué piensan que es? A ver, ¿están por ahí o no? Que la describe, que él La dice palabra, cómo es. la palabra nos va diciendo, ¿no? Describe, describe, nos va diciendo, nos va contando un poco cómo va la situación. Y la segunda va, La analiza, la analiza, No, observa. la Bien, observa. bien. ¿Y la experimental? ¿Qué querrá decir? que la prueba, Que la prueba. O sea, sea, yo voy a incidir en esto, chicos, en la experimental, por ejemplo, voy a decir, le voy a dar tal medicamento a ver qué tal le va. Bien, va a haber una incidencia de parte del que está analizando, del que está experimentando. Bien, entonces, métodos de investigación tenemos estos tres, bien, y cada uno se va a ir desarrollando según lo necesario. ¿Qué fase vamos a tener? Bueno, en la descriptiva vamos a recoger la información, vamos a identificar la población que está en riesgo y siempre vamos a definir cuáles son las variables. Y al final vamos a tener siempre una hipótesis. ¿Qué se va a verificar o no se va a verificar? Esto va a depender, ¿no?, de qué estoy buscando. ¿Bien? Si se va a cumplir lo que yo pienso o no. Bien, esto es en la descriptiva. Luego vamos a ver las variables. Y aquí es donde vamos a ir definiendo características o cualidades. Esto es una variable que a nosotros nos interesa estudiar. Por ejemplo, a nosotros nos interesa saber cuántas personas se enferman, cuáles son las personas que más se enferman y de qué enfermedad se enferman. Bien, o cuántas son las personas que nacen. Bien, entonces, vamos a tener estas tres variables, chicos, que siempre van a estar presentes: el tiempo, el lugar y la persona. Bien, estas son, como decir, las más comunes. Y después las vamos a ir viendo. ¿Qué significa? Por ejemplo, persona. ¿Qué vamos a estudiar de la persona? Vamos a estudiar el sexo, vamos a estudiar la edad, vamos a estudiar la raza, dónde nacieron, qué nivel de educación tienen, cuál es su nivel socioeconómico, ¿bien? ¿Qué antecedentes patológicos o no patológicos? ¿Cuáles son las características clínicas que se dan en esta persona? Miren cuántas cosas, ¿no?, en esta variable persona. Luego tenemos, ¿ya?, de tiempo. Aquí igual, vamos a mirar las variaciones estacionales, ¿no?, la frecuencia con que ocurren, los ciclos o periodos en que aparecen, cuánto van a durar los síntomas, los periodos de incubación, cómo se propagan. Por ejemplo, a ver, díganme, en primavera, ¿qué es lo que más aparece? Alergia. Alergia. Bien, eso lo sabemos. Nosotros todos, ya está llegando la primavera, ¿qué va? Todos dicen, vamos a tener, voy a empezar con la alergia, y uno empieza ya a prepararse el botiquín. Si estamos en invierno, ¿qué es lo que más aparece? Gripes, Contagios, neumonía. neumonía, ¿no? Porque es propio de este periodo. Bien, eso lo sabemos. Entonces acá igual, vamos a mirar en el tiempo estas variaciones estacionales, pero también nos va a interesar cómo es la frecuencia, cuánto tiempo demora, ¿no?, en desarrollarse la enfermedad. Y esto también es muy importante, la duración de los síntomas, qué periodo de incubación. ¿Se acuerdan que en la historia natural de la enfermedad tenemos tres periodos? A ver, ¿se acuerdan cuáles son los tres periodos? El prepatogénico, el patogénico y el postpatogénico. Bien, en el patogénico tenemos también dos tiempos. ¿Cómo era eso?
Ahí me olvidé. Bueno, De Puede lo, ser de lo clínico. asintomático bien. y el sintomático. Asintomático y sintomático. Y a esto lo llamamos periodo de incubación, chicos. Esto es muy importante saber. ¿Qué periodo de incubación puede tener una enfermedad? Ven, por ejemplo, si el COVID, primero eran 15 días, después lo dejaron a 7 días. Si alguien estuvo en contacto, después 5 días o 3 días, dependiendo, ¿no? El tipo, la variante, ¿no? Porque en este periodo de incubación yo no voy a tener síntomas, no voy a tener síntomas que pueda haber, ¿bien? Pero la enfermedad está presente. Por eso es tan importante este periodo, conocerlo, para poder hacer esta prevención, ¿bien? Que era lo que en el periodo de pandemia no conocíamos y se fue variando de acuerdo al conocimiento que teníamos. Y así también en otras enfermedades, ¿bien? Luego tenemos la variable del lugar. De aquí igual, vamos a conocer la flora, la fauna, el clima, ¿no? La humedad, a qué altura estamos, qué recursos naturales tenemos, los servicios básicos. ¿Se dan cuenta cómo todas estas cosas son importantes y nosotros las vamos a ir observando? Por eso cuando pensamos en las variables, decimos tiempo, lugar y persona. Y de estas variables, ¿cuál de todas? ¿En qué me voy a fijar? En el lugar, me voy a fijar en los servicios básicos, me voy a fijar en la fauna. No, va a depender del estudio que estoy haciendo. Y así también, no sé, en el de tiempo, bien, en el de persona. ¿Hasta acá se entiende? ¿Bien? Sí. Sí. Bueno, entonces después tenemos, habíamos dicho, la fase de tipo analítica, donde yo estoy analizando, voy diseñando cómo voy a estudiar, qué técnicas voy a usar, qué estadísticas para comprobar mi hipótesis. ¿Bien? Y en la experimental lo mismo, voy a aprovechar. O sea, todas se van, miren, la analítica, la descriptiva, van a aprovechar de los datos de la otra para establecer sus hipótesis y para ver si lo que pensamos es, porque una hipótesis yo puedo hacerla, pero después cuando hago todo el proceso me doy cuenta que no puedo comprobarla. Entonces tengo que hacer otra. Bien, esto es muy importante. Bien. A esto se los dejo aquí, un poco nos da esta de la descriptiva, cómo se desarrolla, cómo voy haciendo la formulación de la hipótesis para ver por qué ocurrió tal o cual enfermedad. Esto es un poco para que lo lean, es lo que yo les comentaba de esta gran epidemia de cólera que hubo en la ciudad de Londres en el 1800. Bien, y acá de nuevo nos aparece esta famosa historia natural de la enfermedad, este cuadrito, chicos, que siempre tenemos que tener presente, que se va a ir repitiendo, y este periodo prepatogénico, patogénico y postpatogénico, las etapas que vamos a tener. Y acuérdense que en esta historia de la enfermedad siempre va a estar presente esta tríada, que es de por quién está formada la tríada ecológica. La tenemos ahí. Huésped. El agente, huésped y medio Y ambiente. medio ambiente. Bien, esto siempre va a estar presente. Entonces, cuando uno de estos se rompa, ¿no? Se pierde este equilibrio y empieza el proceso patogénico en sí. Bien, acuérdense de este cuadro, acá está con otras explicaciones, bien, pero ya era un poco lo que habíamos visto. En el prepatogénico estoy en la etapa primaria, en el patogénico estoy en la etapa secundaria, ¿no? Y en el postpatogénico estoy en la etapa terciaria. Estos niveles también primario, secundario y terciario. Estos niveles de atención. ¿Bien? Entonces, aquí, en esta, también voy a hacer este enfoque de riesgo, que también es un método de trabajo en la atención de salud. Cuando yo atiendo a las personas, hago este enfoque de riesgo para ver cuál o qué familia o qué comunidad, ¿no? Tiene mayor riesgo o no tiene. O sea, esta probabilidad que va a tener la persona o el grupo de personas en sufrir algún daño en el futuro si tengo ciertas condiciones. Bien, esto es lo que nosotros llamamos enfoque de riesgo. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos ahí, es riesgoso
¿no? Este señor que camina por la cuerda floja sin ninguna protección. El riesgo va a ser mayor de caerse, de hacerse daño, que otro que tenga protección y que tenga una barra de equilibrio y que tenga las cuerdas para estar atado, etc. Bien, entonces, esta probabilidad, el enfoque de riesgo es la probabilidad que tiene la persona o un grupo de personas de sufrir un daño, ¿no? Y a veces esto también, cuando hacemos los análisis, es en qué lugar estoy, ¿no? Que puede ser un futuro riesgo para esa población. Puede estar contaminado, etc. Chicos, cuando se corte, bueno, volvemos a conectarnos. Acuérdense que dura 30 minutos esto. Bien. Los factores de riesgo, ¿no? El factor de riesgo son estas características, bien, que van a hacer que la persona o el individuo que aumente su probabilidad de enfermarse. Y acuérdense que esto va a depender, si veo en lo biológico, de cómo es mi resistencia física, cómo es mi sistema inmune, ¿no? Qué genética tengo, etc. Aquí entran muchos factores y depende de mí, o sea, de cómo yo vengo biológicamente, si hablamos en la parte biológica. Después en las determinantes y en los factores de riesgo sociales hay muchas otras cosas que van a influir, ¿bien? Entonces, los factores de riesgo los puedo dividir en fisiológico, que son los que están relacionados con el organismo, cómo estoy formada yo, ¿bien? Factores genéticos, estilos de vida, etc. Luego vamos a tener los conductuales. Estos están relacionados con cómo es mi vida, cómo me conduzco en mi forma de vivir, ¿bien? Y aquí esto va a depender de mí. Por ejemplo, esta imagen de la adicción al trabajo, ¿no? Que algunos son tan trabajólicos. Bueno, esto depende porque también el exceso al trabajo o el exceso de descanso, por decirlo así, no son buenos, ¿no? Siempre tenemos que lograr un equilibrio. Y los demográficos, esto también está relacionado con la edad, con el género, los tipos de trabajo, la religión, los ingresos que tengo, etc. Todo esto va a influir también en mi vida. ¿Bien? Y los medioambientales. Esto también, chicos, de dónde me encuentro, cuál es la posibilidad que tengo, cuáles son los factores económicos, culturales, políticos, ¿no? Esto hace mucho, por eso les decía, un ambiente socialmente inestable no es bueno para nadie, porque nos va a ayudar. Y lo genético, bueno, esto no lo puedo cambiar, es lo que traigo de información y va a ser diferente para todos. Bien, en estas determinantes, ¿no? Tenemos diferentes determinantes, como les decía. Va a depender en el contexto socioeconómico y político. Y esto depende mucho también de cómo está el país, qué políticas se aplicaron, etc., ¿no? Nosotros podemos decir que ahora nosotros en esta realidad de la Argentina tenemos un proceso económico muy inestable que hace, ¿no? Y que va a tener sus consecuencias también a futuro. Esto lo vamos a ver después con algunos años, las consecuencias que tuvo todo este proceso que estamos viviendo ahora, que nos tiene un poco con la soga hasta el cuello, ¿no? Porque no sabemos si vamos a llegar a fin de mes, etc. Esto es una preocupación para todos, ¿bien? Y esto va en un contexto socioeconómico y político, que son las medidas que adopta el gobierno, que influye también el mercado, etc. O sea, es algo mucho más grande. ¿Y esto qué hace? Crea desigualdades, ¿no? Y algunos van a tener más posibilidad o menos posibilidad, va a depender dónde están, ¿no? A qué clase social pertenecen, qué edad tienen, porque una persona joven va a tener más posibilidad de superarse que una que ya pasó los 50, porque también eso tiene mucho que ver, la edad, a qué etnia pertenece, en qué territorio se encuentra. Bien, y hay determinantes intermedios que también van a ser los recursos, ¿no? ¿Qué condiciones de empleo tengo? El
trabajo que hago, si es doméstico, y qué cuidados tengo, qué ingresos, etc. Ven, chicos, que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta para ver los tipos de influencia y que pueden dañar o no pueden dañar a las personas. Entonces podemos decir que en el enfoque epidemiológico tenemos que tener en cuenta que hay muchas causas que van a influir, ¿bien? Y esto es muy concreto. No puedo mirar solamente la parte biológica, sino también toda una situación y un contexto que me rodea. Y aquí está, tengo que buscar cuáles son las causas que hicieron que se produzca tal problema. Una enfermedad nunca va a ser una sola causa, va alienada a muchos otros problemas que pasaron o fueron saliendo, ¿no? Esto no ocurre al azar, ¿no? No siempre se distribuye homogéneamente. Aquí en este cuadrito uno podría poner, por ejemplo, las causas económicas, las causas sociales, las causas políticas, tenemos causas ambientales, causas culturales. O sea, uno podría ir poniendo en cada uno de esos recuadros, ¿no? El nombre de muchas de estas cosas que son causas que hacen para esta explicación multicausal de un proceso de salud de enfermedad. Entonces vamos a tener siempre estos factores asociados que para ser causales van a cumplir con algunos criterios, ¿no? Que va a ser el temporalidad, ¿no? Toda causa se precede a su efecto. Esta fuerza de asociación, a veces se juntan muchas cosas. Esta consistencia de la observación, especificidad de la causa, esa gradiente biológica, o sea, doy una dosis, qué respuesta tengo, etc. Esto es un poco más a nivel general para que tengan una idea, ¿bien? Entonces, el enfoque epidemiológico va a considerar a la enfermedad, ¿no? Como algo dinámico, así como hablábamos de lo que es salud, que es un proceso dinámico, que va cambiando, es cambiante a través del tiempo. Bueno, esto también, y depende de la interacción que tiene, ¿no? En la exposición y la susceptibilidad de las personas y los grupos a determinantes que están causando el problema o la enfermedad. ¿Bien? Entonces, esta triada epidemiológica, ¿bien? Que es lo tradicional que nosotros tenemos, va a ser siempre el resultado entre la gente, el huésped, ¿no? Susceptible a lo que pueda estar ocurriendo en el ambiente. Esto siempre te lo vamos a tener presente, chicos, ¿bien? Y va a estar presente en la vida de las personas. Bien. Quedamos acá. Voy a cortar para que no se corte así abruptamente y nos volvemos a conectar, ¿les parece? Bueno. Ahí va.